Cada uno de nosotros tiene ejemplos frente a nuestros ojos de cómo ciertos grupos poderosos, personas y estructuras ejercen su influencia y su poder de manera oculta. Tras bambalinas, los eventos visibles se vuelven una mera cortina para el público crédulo. Y por supuesto, estas fuerzas no podrían hacer algo así si existieran caóticamente. Tendrían que estar organizadas. Agentes de seguridad, grupos de poder, funcionarios y representantes empresariales resuelven asuntos hablando cara a cara con las personas indicadas, no buscando anuncios en Avito. Al analizar la historia, las teorías de conspiración se consideran de mal gusto. Pero si la historia está libre de conspiraciones como un factor crucial, todo sucede por sí solo, abiertamente. Entonces, ¿qué hacer con afirmaciones como que el mundo está gobernado por fuerzas ocultas y su sociedad secreta? ¿O el destino de Europa está en manos de solo 300 personas, cada una de las cuales conoce a las demás? Eligen a sus sucesores de entre su propio círculo. Estas personas tienen los medios para poner fin a la forma de gobierno que consideran injustificada. La primera frase es de Benjamin Disraeli, primer ministro británico. La segunda de Walter Rathenau, industrial, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Weimar y consejero de los Rothschild. En realidad, las expresiones teoría de la conspiración, conspirología y muchas otras frases similares fueron introducidas por la CIA de Estados Unidos como parte de la operación especial Mockingbird, que comenzó hace más de 70 años. Solo piensen en esa cifra. El objetivo de la operación era establecer el control de la CIA sobre los medios de comunicación dentro y fuera de Estados Unidos, creando una red de agentes en los principales periódicos, agencias de noticias, radio y televisión del mundo. La gente se enteró por primera vez de este programa gracias al libro de la periodista estadounidense Deborah Davis, Catalina la Grande, Katharine Graham y su imperio del Washington Post. El libro vio la luz hace 40 años, en 1979, y en él por primera vez se mencionó el nombre de la Operación Mockingbird. El libro se enfoca en Catalina Graham, dueña del Washington Post, y su participación directa en la operación. El lanzamiento del libro de Deborah Davis causó gran revuelo. Por orden de los altos mandos, se ordenó a la editorial retirar el libro de las tiendas y destruirlo. Destruyeron 20,000 ejemplares, pero parte de la tirada llegó a los lectores. Se inició una campaña de acoso contra Deborah Davis, publicando investigaciones que la acusaban de imprecisiones y errores. Luego, el proyecto fue mencionado en 2007, cuando se hicieron públicos fragmentos de un expediente de la CIA de más de 700 páginas bajo el nombre en clave Valores Familiares. En resumen, la información sobre el proyecto aparecía con regularidad, pero ¿por qué el sinsajo? Es simple. Uno de los métodos de trabajo consistía en neutralizar la actividad de aquellos periodistas que no se alineaban con las directrices ideológicas del Comité de Washington. Para lograrlo, desacreditaban y ridiculizaban a las personas indeseables. El ridículo conllevaba la incorporación de nuevos vocablos en uso y la asignación de distintos matices y acepciones a las palabras preexistentes. Un ejemplo destacado es el sello lingüístico lanzado por la CIA, conspirología. La palabra proviene del inglés. En diccionarios antiguos, su primer significado es secreto. Para alejar a los periodistas e investigadores de estudiar las actividades de sociedades secretas, los poderes detrás del mundo y todo lo que la élite global oculta de todas las formas posibles de la vista del público. El primer significado de la palabra se convirtió en conspiración. La convirtieron en una etiqueta que aún hoy se pone a quienes intentan revelar la verdad sobre los poderes detrás del mundo. Y a pesar de que oficialmente los servicios de inteligencia niegan el uso de tales prácticas, actualmente los expertos están convencidos de que la Operación Mockingbird nunca se cerró por completo. Pero ¿qué dirán los escépticos si ven las llamadas pruebas? Sorprendentemente, todo ocurre frente a nosotros y de forma totalmente abierta. La construcción de un maravilloso mundo nuevo está descrita sin ningún secreto en varias fuentes. Uno de ellos es el libro de Zbigniew Brzezinski, La Era Tecnotrónica, y desde su primera publicación también ha pasado medio siglo. Brzezinski nació en una familia de judíos polacos en Varsovia y falleció en Estados Unidos. En realidad, él nació en Kharkov, donde en ese momento sus padres trabajaban en el consulado de Polonia y solo lo registraron en Varsovia. El punto culminante de su carrera política fue el cargo de asesor de seguridad nacional del 39º presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Es autor de muchos libros, algunos de los cuales han sido traducidos al ruso. Para el lector ruso, su libro más conocido es El Gran Tablero de Ajedrez, la supremacía de Estados Unidos y sus imperativos geoestratégicos. Pero fue precisamente la menos conocida Era Tecnotrónica de Brzezinski la que se convirtió en la justificación ideológica para la transición del mundo a un nuevo estado.
Esta transición inició a finales de los 60 y principios de los 70, al terminar la era del capitalismo industrial. La manifestación externa de esto fueron los fenómenos de crisis. En el sistema monetario y financiero de Bretton Woods, basado en el patrón oro-dólar, los amos del dinero se preparaban para el estándar dólar-papel, para quitar el freno del oro a la impresora de la Reserva Federal. Esto marcó el inicio de la era del capitalismo financiero y un mundo totalmente nuevo. Brzezinski lo entendía perfectamente. También comprendía que el capitalismo financiero no era duradero, por eso miraba hacia un futuro postcapitalista más lejano, elaborando un plan de acción a muy largo plazo para la élite mundial. Zbigniew Brzezinski fue el cardenal gris en el Consejo de Relaciones Exteriores, participante habitual en las reuniones anuales del Club Bilderberg, y mantenía relaciones cercanas con muchos políticos destacados, miembros de la realeza y los banqueros más importantes. Su relación más estrecha era con David Rockefeller, quien impulsó a Brzezinski en la vida pública. Por iniciativa de este multimillonario estadounidense, en 1973 se creó la Comisión Trilateral y Brzezinski fue nombrado su director ejecutivo. Una de las acciones de Rockefeller fue la creación en 1968 del Club de Roma. Rockefeller pidió a Brzezinski que diera al Club de Roma las directrices para sus actividades, y estas directrices se plasmaron en el libro La Era Tecnotrónica. Casi al mismo tiempo que el libro de Brzezinski, apareció el libro del primer presidente del Club de Roma, el importante empresario italiano Aurelio Pesce, titulado Al borde del abismo. Brzezinski y Pesce hablaban al unísono sobre las inminentes catástrofes y cómo prevenirlas. Era un manifiesto conjunto de los creadores de un nuevo y maravilloso mundo, ligeramente camuflado. Contenía ideas que luego se revelarían en los informes del Club de Roma, de los cuales se han preparado más de medio centenar durante la existencia de esta organización. Para mayor credibilidad, muchos informes incluían modelos de desarrollo mundial a largo plazo, calculados en las potentes computadoras del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En los trabajos de Brzezinski y Pesce, leeremos sobre desafíos globales como la sobrepoblación del planeta, el agotamiento de los recursos naturales, la disminución de la productividad agrícola, la contaminación ambiental y los cambios climáticos. Y claro, para prevenirlos, es necesario contener el crecimiento demográfico e industrial y unificar los esfuerzos para combatir la crisis ecológica global bajo una sola dirección. Posteriormente, estas tesis fueron radicalizadas. La drástica reducción de la población del planeta a 1.000 millones de personas, la desindustrialización, la renuncia voluntaria de los estados a la soberanía nacional para consolidar a la humanidad y la creación de un gobierno mundial. Brzezinski fue uno de los ideólogos más influyentes que comenzaron a fundamentar la globalización y el abandono del modelo de capitalismo industrial. Junto con el sociólogo estadounidense Daniel Bell, él promovía la sociedad postindustrial, pero fue más allá que Pesce y Bell. Brzezinski abogaba por una sociedad tecnotrónica, basada en computadoras y tecnologías de comunicación. Él fue el ideólogo de la sociedad digital que todos empezaron a discutir en la segunda década del siglo XXI. Brzezinski también reflexionaba sobre el futuro de la sociedad tecnotrónica. Cuando surgió la primera generación de computadoras electrónicas, que funcionaban con tubos de vacío, consideren este hecho: en la era de las computadoras con tubos de vacío. En 1970, Brzezinski ya escribía sobre un campo de concentración digital, sobre que en unas pocas décadas el mundo llegaría a la era tecnotrónica, una dictadura en la que casi por completo serían eliminados los procedimientos políticos que existen actualmente. Él habla de las masas humanas como si fueran objetos inanimados, como objetos de observación. En la era tecnotrónica se va formando, poco a poco y paso a paso, una sociedad cada vez más controlada. Esa sociedad será gobernada por élites que no apoyarán los valores tradicionales. Y pronto será posible la vigilancia y el control de prácticamente cada ciudadano. Será posible recopilar incluso la información más íntima sobre cada ciudadano y almacenarla en carpetas electrónicas especiales, y las autoridades podrán utilizar esas carpetas directamente de ser necesario. Y además, en la sociedad tecnotrónica, la tendencia será reunir a millones de ciudadanos solitarios y no relacionados entre sí en una masa común, que será fácilmente manejable y dirigida por personalidades carismáticas y simpáticas. Estas personas carismáticas, para controlar a las masas, utilizarán las tecnologías de comunicación más modernas para dirigir los sentimientos de la gente y controlar su pensamiento. Brzezinski parece haberse equivocado sobre las personalidades carismáticas y simpáticas a primera vista. Pero quién sabe, tal vez en un par de años, los blogueros, actores y otros favoritos del público poco exigente se conviertan no solo en los llamados líderes de opinión, sino en verdaderos personajes políticos. Asimismo, se incrementarán las oportunidades de control social y político sobre el individuo.
Pronto será posible ejercer un control casi continuo sobre cada ciudadano y mantener archivos informáticos constantemente actualizados. Expedientes que contengan, además de la información habitual, los detalles más confidenciales sobre la salud y el comportamiento de cada persona. Ha pasado medio siglo, 50 años. Hoy, en medio de la pandemia de COVID-19, vemos cómo las autoridades de muchos países intentan crear sistemas de control sobre el estado físico, movimientos, contactos y compras de las personas. Brzezinski también escribió sobre este tema. Si miramos hacia el futuro, existe la posibilidad de un control bioquímico sobre la conciencia y manipulaciones genéticas con las personas, incluyendo la creación de seres que no solo actuarán, sino que también razonarían como los humanos. Sin embargo, al final de su vida, este arquitecto del nuevo orden mundial se volvió más cauteloso con sus predicciones. En el Foro Europeo de Nuevas Ideas, que se llevó a cabo en Polonia en 2012, él reconoció el crecimiento de la actividad política global de las amplias masas de la población. Ya no permite el control mediante una supervisión externa, como ocurría en la época del colonialismo e imperialismo. La resistencia inextinguible y respaldada por firmes convicciones de la gente, que surge desde lo más profundo del pueblo, se basa en su despertar político y en el rechazo al control externo por razones históricas. Esta resistencia es cada vez más difícil de reprimir. El astuto viejito lamentaba que en la realidad no todo resultara tan sencillo como se planeaba en el libro. Y aquí tienes otra idea para reflexionar. Todos saben que en el aparato político de cada estado existen, como parte inseparable, los llamados servicios secretos o especiales, que se dedican exclusivamente a conspiraciones, las crean o las contrarrestan. La instalación secreta de armas nucleares soviéticas en Cuba, el cambio de gobierno en Afganistán, los intentos de Estados Unidos de organizar el asesinato de Castro, todos estos hechos históricos pueden llamarse conspiraciones. Si los llamamos operaciones secretas, ¿realmente cambia mucho? Porque si en este contexto cambiamos la palabra conspiración por geopolítica, muchos asentirán respetuosamente con la cabeza. Todos los estados, mediante sus servicios secretos, urden y descubren conspiraciones. No es novedad que los servicios secretos de diferentes países cooperen entre sí en cierta medida. Si la principal tarea de los servicios secretos son las conspiraciones, ¿se puede considerar una conspiración mundial la cooperación entre los principales servicios secretos? O aquí hay otro ejemplo. Unos pocos ejemplos en los que las conspiraciones más descabelladas se volvieron realidad histórica al ser desclasificadas. Por ejemplo, el intento de controlar la mente humana entre 1953 y 1964, la CIA llevó a cabo experimentos con personas con el objetivo ambicioso de aprender a controlar los pensamientos humanos. Esto parece la trama de un thriller hollywoodense barato, pero para los ciudadanos estadounidenses afectados no tenía nada de gracioso. Durante estos experimentos inhumanos, a las personas se les administraban sustancias psicotrópicas y psicodélicos sin su conocimiento, y los sujetos eran sometidos a privación sensorial, terapia de electrochoque e hipnosis en intentos de obtener control sobre su conciencia. Llegaron al punto de experimentar con la programación neurolingüística de la personalidad. Lo más desagradable es que estos experimentos se realizaban sin el conocimiento de las personas, bajo el pretexto de tratarlas de diversas enfermedades. El programa MK Ultra de la CIA se llevó a cabo en 86 grandes universidades, 12 hospitales y 3 prisiones en Estados Unidos. Los lugares estaban ubicados por todo el país, desde la soleada California hasta la nevada Alaska. Algunos experimentos se realizaban en pacientes con cáncer terminal, diciéndoles que era el tratamiento más innovador para su enfermedad. Se confirmaron oficialmente 2 muertes entre los participantes involuntarios de los experimentos. Pero es fácil imaginar que las autoridades de Estados Unidos hicieron lo posible para ocultar sus crímenes contra sus propios ciudadanos. Por ejemplo, el experimento de Tuskegee. Duró desde 1932 hasta 1972 y cobró la vida de al menos 500 afroamericanos. El objetivo del estudio era simple. Los científicos querían averiguar si los negros soportaban la sífilis mejor que los blancos. Para esto, los médicos infectaron deliberadamente con sífilis a 400 pacientes que, según las autoridades de Tuskegee, Alabama, no tenían valor para la sociedad. Entre ellos estaban los habitantes más pobres de los barrios negros, personas con problemas con la ley y desempleados. En 1947, la medicina venció la sífilis al tratarla con penicilina, pero el experimento en Tuskegee continuó a pesar de esto. A principios de 1972, los detalles de este sucio proyecto se hicieron públicos y estalló un escándalo. En ese instante, de los 400 ciudadanos de prueba, únicamente 74 seguían con vida. Además, se determinó que los hombres infectados por los científicos transmitieron la enfermedad a 40 esposas y amantes.
lo que resultó en el nacimiento de 19 niños con anomalías congénitas tanto físicas como mentales. La finca privada del multimillonario estadounidense David Rockefeller en la pintoresca ciudad italiana de Bellagio. Aquí, en 1965, en una reunión privada, se reunieron una veintena de intelectuales, escritores y científicos de diferentes países. Más tarde, esta reunión fue llamada la Conferencia Condiciones del Orden Mundial. El dueño de la finca convenció a los intelectuales de que podrían ser clave en la formación del futuro orden mundial. 3 años después de este ensayo, en 1968, tuvo lugar una reunión oficial con la participación de 75 intelectuales en Roma, en la que se anunció solemnemente la creación del Club de Roma. Todos los manuales y enciclopedias nos informan los nombres de 2 fundadores, padres fundadores del Club de Roma, Alejandro King y Aurelio Peccei. Peccei fue presidente del club desde 1969 hasta 1984. Cuando falleció, King asumió la presidencia. Pero, como es habitual en estas comunidades, ellos solo eran administradores, para que el nombre del verdadero fundador, David Rockefeller, quedara en la sombra. El Club de Roma, que legalizaba y promovía la justificación pseudocientífica de la idea de Rockefeller, fue uno de sus principales proyectos de vida. Según los documentos fundacionales del Club de Roma, el número de miembros es exactamente 100. Los miembros del club determinan las prioridades principales en las actividades, proponen nuevos proyectos y aprueban los informes ya preparados. Salvo raras excepciones, no preparan los informes. Estos son elaborados por ejecutores externos sobre la base de encargos pagados por el club. Los ejecutores externos pueden ser miembros asociados del club sin derecho a voto. Además de los miembros activos y asociados, hay miembros honorarios. Tanto los activos como los honorarios son personas conocidas e influyentes. En las últimas listas de miembros activos y honorarios aparecen Mikhail Gorbachev, el ex vicepresidente de Estados Unidos Albert Gore, Ted Turner, el ex secretario general de la OTAN Javier Solana y el ex secretario de la Organización de las Naciones Unidas Kofi Annan. El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, el multimillonario y fundador Bill Gates, el especulador George Soros, el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, el diplomático Henry Kissinger, el príncipe belga Felipe, la reina de los Países Bajos Beatriz, el expresidente de la Comisión Europea Romano Prodi y Jacques Delors. Todas estas personas influyentes son portadoras y difusoras de un peligroso virus mental. Así se pueden llamar las ideas del Club de Roma, cuya difusión se realiza a través de 35 sucursales en diferentes países del mundo. Para muchos, el Club de Roma parecía y todavía parece una organización internacional bastante abierta que se ocupa de la previsión de procesos socioeconómicos y demográficos en el mundo. Una plataforma donde intelectuales excéntricos se reúnen para discutir sobre el futuro lejano. Dicen que el Club de Roma está lejos de la política, que es una organización puramente de investigación. Otro think tank, de los miles que existen en el mundo. Casi todos los conocidos están afiliados a ciertos países. Elaboran recomendaciones para sus gobiernos. Pero el Club de Roma es una organización internacional, preocupada por el destino de toda la humanidad sin preferencias nacionales. Hace 2 siglos, el sacerdote Tomás Malthus oscurecía el cielo al asustar diciendo que no habría suficiente comida para todos en Inglaterra y que la gente moriría. Por eso, es mejor prevenir el crecimiento demográfico, preferiblemente por medios civilizados como la renuncia voluntaria a tener hijos o la esterilización forzada. Y si la reducción ocurre como resultado de guerras o alguna epidemia, eso incluso sería bueno. La reducción espontánea de la población como resultado de tales cataclismos también puede considerarse una regulación demográfica deseable. En vez de aprender a utilizar los recursos naturales de forma inteligente y renovable, se propone destruir o esterilizar a las personas. Las enseñanzas del sacerdote Malthus acabaron siendo tildadas de apología del genocidio. Los informes del Club de Roma son casi las mismas prédicas, solo que más disimuladas. El Club de Roma es un órgano oficial que publicaba informes y reportes oficiales y completamente públicos, que tenían como objetivo legalizar, ennoblecer y revestir científicamente los dulces cuidadosamente preparados para la humanidad. En otras estructuras privadas como el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Instituto Tavistock y el Comité de los 300, aquellos que siempre actuaron encubiertamente y se burlaban deliberadamente de los más fervientes conspiracionistas. Incluso ellos creaban y difundían teorías de conspiración falsas para ocultar los hechos reales. Una de las tareas principales que se le asignó al club fue fundamentar científicamente la política de despoblación de la Tierra, en otras palabras, la política de genocidio global. De eso hablaremos un poco más adelante. La segunda tarea del club
es fundamentar científicamente la política de desindustrialización, es decir, la destrucción de la industria a nivel mundial. Se debe salvar al planeta Tierra, ya que el ritmo del crecimiento industrial y demográfico conlleva al rápido agotamiento de los recursos naturales y a una contaminación ambiental extremadamente peligrosa. En los informes del Club de Roma, especialmente en Los límites del crecimiento, publicado en 1972, se formuló el concepto de crecimiento cero. O sea, todo se presentó de manera completamente abierta y pública. Como se desprende del nombre de la concepción, el Club de Roma proponía detener tanto el crecimiento demográfico como el industrial, conservar la cantidad de población y los volúmenes de producción industrial en el nivel que existía a principios de los años 70. También existía la opinión de que había que actuar de manera más radical, como que el crecimiento cero no salvaría la situación y se necesitaba reducir la población y el nivel de desarrollo industrial. Algunos miembros del Club de Roma propusieron y siguen proponiendo limitar la población del planeta a 1.000 millones. Después de 50 años, el club no ha logrado alcanzar tasas de crecimiento cero. En 50 años la población mundial se duplicó, pero los logros industriales del Club de Roma son más destacados. La sociedad postindustrial se puede definir como una sociedad en la que la industria ha sido destruida total o parcialmente en la economía, y la mayor parte de la economía corresponde a diversos servicios. Estos servicios incluyen médicos y educativos. Pero si antes se ofrecían principalmente de forma gratuita a través del Estado, en la sociedad postindustrial se convierten en servicios de pago. Además de estos servicios sociales tradicionales, se suma una gran cantidad de otros servicios que antes ocupaban un lugar muy modesto en la sociedad industrial. En primer lugar, entre estos nuevos servicios están las organizaciones financieras de crédito, las compañías de seguros, los fondos de inversión y los bancos de inversión. Incluso la tradicional provisión de pensiones se está convirtiendo en una rama de servicios financieros, ya que los fondos de pensiones se están volviendo privados. En las teorías de los ideólogos de la sociedad postindustrial se asigna un gran papel a los servicios de intermediación, incluyendo los servicios financieros. Además de esto, los servicios en el comercio, publicidad, negocio inmobiliario, auditoría, evaluaciones de calificación, servicios de corredores en la colocación de emisiones de valores en mercados financieros y más. En la sociedad tecnotrónica de Brzezinski tampoco existen las industrias tradicionales pesadas y de transformación. Ahí, la actividad principal es la que hoy se conoce como economía del conocimiento o economía de la información, y que se basa en el uso de tecnologías de la información y la computación. Según el Club de Roma, la desindustrialización debía ser global, sin excepciones. Tampoco se preveían concesiones para Estados Unidos, y los planes para desmantelar la industria estadounidense fueron envueltos elegantemente en las teorías de la sociedad postindustrial. Se promovía la idea de que debía convertirse en la primera sociedad postindustrial del mundo, donde la industria y la agricultura jugarían un papel secundario, y la mayor parte de la economía estaría compuesta por diversos servicios. Antes de la Segunda Guerra Mundial, América era el principal país industrial del mundo. Para 1970 ya se encontraba en un estado de sociedad postindustrial. Los sectores de la economía real, como la industria extractiva y manufacturera, la energía, la agricultura, la construcción y el transporte, representaban menos de la mitad, el 44.3% del Producto Interno Bruto. La participación de los servicios y el comercio era del 55.7%. En 2016, América se volvió totalmente postindustrial. Los sectores de la economía real representaron el 19.8%, mientras que los servicios y el comercio representaron el 80.2% del Producto Interno Bruto. Durante la desindustrialización, los países occidentales siguen de cerca a Estados Unidos. En Francia y Reino Unido, la participación industrial en el 20%, mientras en Japón se mantiene en 23%. La desindustrialización de muchos países europeos se llevó a cabo bajo el lema de construir una casa europea común e integración. Al final de los años 1980 y 1990, los banqueros de Europa Occidental destruyeron la industria de Europa Central y los países bálticos en nombre de la conservación de los recursos. Para eso se creó la Unión Europea. Además, con la excusa de reformas y reestructuración, se realizó la desindustrialización en Rusia, los países del espacio postsoviético y las exnaciones socialistas. Aurelio Pesce, fundador y primer presidente del Club de Roma, siempre mostró un interés especial por la Unión Soviética, aunque era un interés bastante específico. Pesce una vez dijo abiertamente que los países del bloque socialista debían abrirse como una lata usando un abrelatas afilado. Fiat, la empresa natal de Pesce, jugó ese papel con proyectos como la construcción de la planta de Avtovaz en Togliatti y la fábrica de producción de Pepsi.
pero sobre eso vean más detalles en otro episodio. El tercer objetivo estratégico del club fue la eliminación de la soberanía de los estados nacionales. Este objetivo se puede reformular, crear condiciones para la globalización, la última fase en el plan estratégico de los dueños del dinero para establecer su poder en el planeta. Y el principal obstáculo en el camino de la globalización económica, financiera, informativa y cultural es la soberanía de los estados nacionales, que protegen su identidad cultural y civilizatoria, su economía, su mercado interno, su sistema monetario y cosas por el estilo. Todo eso que en conjunto constituye el concepto de intereses nacionales. Ya los primeros informes del Club de Roma introdujeron en el ámbito científico y político conceptos como globalización, problemas globales, sociedad global, globalismo. Estos términos ya existían antes, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial y en el siglo anterior, pero su uso era muy limitado. Sin embargo, desde la década de 1970, el término globalización se popularizó entre científicos y políticos, y luego se volvió común en los medios de comunicación. En 1976 se llevó a cabo la Conferencia Monetaria y Financiera de Jamaica, que de hecho quitó el freno del oro a la imprenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Fue en ese momento cuando se abolió el patrón oro-dólar. A los dueños del dinero en esta nueva situación les faltaba espacio para comprar todo el planeta con los dólares que imprimían. Y para eso era necesaria la globalización. Pero la globalización es imposible sin la eliminación de la soberanía nacional. El Club de Roma proporcionó la base teórica para esa eliminación. La teoría en realidad era bastante simple y consistía en 3 tesis. Una de las principales amenazas para la humanidad es la crisis ecológica, la destrucción definitiva de la biosfera y el hábitat humano. Además de la contaminación extrema de la atmósfera e hidrosfera, la humanidad también enfrenta la amenaza de la muerte térmica debido al efecto invernadero. Existen otras amenazas ecológicas, como el adelgazamiento y la destrucción de la capa de ozono, que protege al ser humano de la radiación intensa. La extinción de especies de flora y fauna, radiaciones y contaminación de alimentos con nitratos y químicos tóxicos. Sí, hay muchas amenazas globales, se podrían inventar infinitamente. La humanidad debe movilizar todas sus fuerzas para prevenir una catástrofe ecológica. Esto es necesario hacerlo tanto dentro de cada país, mediante programas nacionales de protección ambiental, pero es mejor a nivel internacional, desarrollando la cooperación entre estados para resolver los problemas ecológicos. La biosfera del planeta es única e indivisible. La contaminación atmosférica, hídrica, radiactiva y electrónica no conoce fronteras y puede extender sus efectos más allá de los países. Una serie de catástrofes tecnogénicas ha demostrado que el radio de sus consecuencias destructivas puede medirse en cientos e incluso miles de kilómetros. Considerando esto, el desarrollo de las fuerzas productivas de un país ya no es un asunto puramente interno. De aquí se desprende una conclusión que parece natural y obvia. La soberanía nacional no solo es un vestigio tonto, sino también peligroso. Si los líderes de los estados nacionales no quieren condenar a la humanidad a una catástrofe ecológica, deben renunciar a su soberanía. Para empezar, abrir sus fronteras a diversas misiones internacionales que llevarán a cabo auditorías ecológicas en empresas y otros objetos de la economía nacional. El siguiente paso, las organizaciones internacionales competentes recomendarán, en nombre de la seguridad ecológica global, cerrar ciertas empresas y objetos, y luego imponer a los países lo que deben y no deben desarrollar. Por ejemplo, en el sector energético, lo cual sería lo más lógico, pero no solo en ese sector. Y todo esto, por supuesto, en nombre de los intereses de la humanidad. Con el tiempo, los informes del Club de Roma identificaron, además de los problemas ecológicos, otros problemas globales como el energético y el alimentario. El Club de Roma intenta persuadir a la humanidad de que resolver los problemas energéticos y alimentarios, así como la escasez de recursos, es inviable e imposible dentro de los límites de estados individuales. El Club de Roma propuso inicialmente el concepto de crecimiento cero, que luego fue reemplazado por el de crecimiento orgánico. La esencia de esto es que los expertos internacionales le indican o incluso le ordenan al país qué debe producir y qué no, qué debe construir y qué no, qué debe extraer y qué no, tomando en cuenta los intereses de toda la humanidad. Es decir, los estados nacionales deben renunciar voluntariamente a su soberanía en nombre de la humanidad. Detrás de los intereses de la humanidad se esconden los intereses de los bancos y corporaciones transnacionales, pertenecientes a los dueños del dinero. ¿Para qué era necesaria la destrucción de la educación? Precisamente para implementar la primera tarea de la política de despoblación de la Tierra, el futuro orden mundial, según el Club de Roma y traducido a un lenguaje claro.
una sociedad donde reinará el millón de oro y será atendida por el sucio millardo. Está claro que los representantes del sucio millardo no deben ser personas que piensen y entiendan todo. Estará compuesto por subhumanos, biorobots, a los que será fácil controlar. La educación técnica se volvería un anacronismo en condiciones donde, siguiendo las recomendaciones del Club de Roma, se implementaría una política de desindustrialización de la economía. Uno de los principales miembros y primer presidente del Club de Roma, Aurelio Peccei, en su libro Cualidades Humanas, escrito en 1977, se preguntaba sobre las causas de la próxima crisis de la humanidad. Además, exploró no solo causas como el crecimiento poblacional e industrial, sino también el campo antropológico. De manera lógica, concluyó que el enemigo de la humanidad es el propio ser humano. Por lo tanto, es preciso rehacer la naturaleza humana. Peccei solo expresó la idea general de la necesidad de cambiar las cualidades del ser humano. Esta idea se plasmó en un programa que recibió el nombre de Cambio de la Imagen del Hombre. El Centro de Estudios de Políticas Sociales de la Fundación Charles Kettering, en la Universidad de Stanford, realizó el trabajo, dirigido por su director Willis Harman. Los primeros bocetos del futuro programa se hicieron ya a principios de los años 70. En la preparación del informe titulado Cambio de la Imagen del Hombre, que se llevó a cabo a finales de los 70 y principios de los 80, participaron no solo los empleados del centro. Ellos solo se encargaron de unir las partes en un solo documento. Los principales participantes del proyecto fueron expertos del Instituto Tavistock, previamente mencionado. Además, uno de los participantes del proyecto fue Ervin Laszlo, miembro influyente del Club de Roma, autor del informe del Club sobre los Objetivos para la Sociedad Global de 1977 y fundador del Club de Budapest, una filial del Club de Roma en Hungría. En el proyecto participaron tanto representantes de la comunidad científica como personas de los servicios de inteligencia. Por ejemplo, Sir Geoffrey Vickers, un alto oficial de la inteligencia británica MI6. Su yerno, Sir Peter Vickers Hall, fue miembro fundador del llamado Fondo Conservador del Patrimonio, que está estrechamente vinculado de muchas maneras con el Instituto Tavistock y el Club de Roma. Otra figura clave del proyecto es Margaret Mead, quien en ese momento era profesora en la Universidad de Columbia y una reconocida antropóloga. Mientras tanto, una de las ideas principales de sus investigaciones antropológicas era la tesis de que la familia no es una institución natural de la sociedad, sino más bien antinatural. Margaret misma mantenía una relación informal con otra mujer. El informe Cambio de la Imagen del Hombre fue entregado en enero de 1981 a la administración del presidente Ronald Reagan. Al parecer, las recomendaciones contenidas en el informe fueron adoptadas por la administración presidencial y el gobierno de Estados Unidos, ya que América comenzó en los años 80 a degradarse drásticamente en cuanto a la calidad del capital humano. Incluso hay un hecho que, a primera vista, parece insignificante. Hasta ese momento, Hollywood promovía en las comedias y películas el modelo de una familia estadounidense normal de padres y 2 o 3 hijos. Pero luego, este modelo quedó en segundo plano. El documento era, naturalmente, secreto. Más tarde fue desclasificado y empezó a publicarse como un libro que recibió el nombre de La Conspiración de Acuario. La ideología de la despoblación del planeta y la desindustrialización económica mundial, planteada en los informes del Club de Roma, se combina sorpresivamente con la ideología del liberalismo económico. La ideología del liberalismo económico intenta imponer a la gente la idea de que existe una especie de varita mágica llamada mercado, y un verdadero mercado implica competencia, y también supone que todo debe comprarse y venderse, incluyendo que todo debe ser de pago. La educación es uno de los servicios de mercado, y en la competencia gana quien sabe reducir los costos de producción de bienes y servicios. Tom Tittenberg, economista estadounidense y portavoz de la ideología del Club de Roma, introdujo el concepto de precio del niño, que representa la suma de todos los costos asociados a un niño hasta que termina la escuela. Según él, el precio del niño debe ser gestionado, incluso reduciendo los costos de la educación al disminuir su duración y calidad. Para la sociedad postindustrial, la educación de alta calidad no es necesaria, es un gasto innecesario de dinero. Así, la nueva generación de niños fue la primera en la historia en recibir una educación inferior a la anterior. Antes, el sistema educativo siempre mejoraba. En una sociedad sana, cada generación siguiente debe ser más educada que la anterior, ya que considera la experiencia acumulada hasta ese punto. Este proceso natural fue revertido. Así es como Vladimir Igorevich Arnold, destacado académico y matemático, evaluaba la crisis educativa en Occidente. Nuestros dirigentes de la educación proclamaron que había que lograr que nuestra educación fuera buena, es decir, como la de Estados Unidos.
¿Y cómo se volvió la educación en Estados Unidos? Por otro lado, los estadounidenses me explicaron que ellos luchan conscientemente para que la gente tenga poca educación y no se interese por la ciencia, la cultura ni nada más, porque eso va en contra de la sociedad de consumo. Porque si la gente empieza a interesarse en algo más que lavadoras y automóviles que hay que comprar nuevos cada semana, entonces se vuelven peores compradores. Y si compran algo, empiezan a comprar a Van Gogh, o poemas, o a demostrar teoremas, y eso es perjudicial para una sociedad de consumo, para que eso no ocurra. Además, para que la población sea un rebaño obediente en manos de los políticos manipuladores. Hay que hacer no un sistema educativo europeo, sino uno americano, en el que no enseñan nada. Ese es su programa, donde hay vapor de agua. Esto está hecho especialmente para que solo los alumnos de élite de la escuela número 57 de Moscú puedan soportarlo, quienes también llegan a nosotros. Y ellos lo saben. Y nuestros negros nunca podrán entender su vapor de agua, que no tiene ni sabor, ni color, ni olor. Este programa es racista, ya que exige vapor de agua, algo inaccesible para los negros. Y a eso es a lo que vamos, a eso es a lo que aspiramos, eso es lo que llaman una buena educación. No pueden contratar a estudiantes que crecieron en América, ni de escuelas, ni de universidades, ni de institutos técnicos para trabajar con ellos, hacer nuevos aviones o reparar los viejos. Incluso Boeing se mantiene solo porque contratan inmigrantes principalmente de 3 países, de Rusia, China e India. Según reportes en sus periódicos, planean ajustar su sistema educativo a los estándares de Estados Unidos. Según nuestros cálculos, en 30 años la educación en Rusia será igual de mala y ya no tendremos a quién contratar. Y entonces todo este sistema tecnológico colapsará porque está basado en inmigrantes. Hay que decir que en su momento en Estados Unidos hubo un sistema bastante bueno de educación escolar y superior. Pero incluso antes de la creación del Club de Roma, con sus recomendaciones destructivas, y previo al inicio de la globalización, este sistema educativo ya había empezado a degradarse. El lanzamiento del satélite artificial de la Tierra por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957 fue una seria advertencia para Estados Unidos. La arrogante América se percató repentinamente de que se estaba quedando atrás en avances científico-tecnológicos respecto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se realizaron audiencias urgentes en el Congreso de Estados Unidos para esclarecer las causas del retraso. Una razón principal mencionada fue el nivel insuficiente de educación en Estados Unidos, especialmente en educación superior y particularmente en ciencias naturales y técnicas. Se tomaron algunas medidas. En particular, se incrementó la financiación presupuestaria de las universidades. Se logró un cierto efecto positivo. Sin embargo, su efecto para 1970 ya se había agotado casi por completo. Posteriormente, la educación en América se desarrolló según las recomendaciones del Club de Roma. Los principios de mercado se introdujeron gradualmente en la educación superior. Todo lo anterior está directamente relacionado con Rusia, que comenzó a vivir según las recomendaciones del Club de Roma. En nuestro país, durante las últimas 3 décadas, ha habido un proceso activo de destrucción del sistema educativo, tanto escolar como universitario. El proceso inició en los últimos años de la Unión Soviética. Es notable que el principal argumento a favor de ciertas decisiones destructivas era la referencia a la experiencia de Estados Unidos. ¿De verdad hay alguna conexión entre Kopeica y el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Vamos a analizarlo. La aparición de Avtovaz en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es en realidad una historia bastante oscura, cuyas raíces y tensiones se remontan a los procesos ocultos de descomposición de la élite soviética y al surgimiento de un proyecto antisoviético que culminó con la perestroika de Gorbachov. Los contactos con la élite soviética, disfrazados de italianos pero en realidad con la élite mundial, comenzaron a finales de los años 50 bajo Khrushchev. La dirigencia soviética tenía la idea de crear una gran fábrica automotriz con ayuda de Occidente desde hace tiempo. Los franceses y su fábrica Renault competían con los italianos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Khrushchev se inclinaba por apoyar a los franceses. El acuerdo estaba cerca. En ese entonces, Francia, bajo el liderazgo de De Gaulle, era un país soberano, independiente de Estados Unidos, y la alianza de la Unión Soviética con esa Francia era peligrosa para Occidente. Y justo antes de cerrar el trato, de repente cambia la dirección de la fábrica Renault, y el nuevo jefe exige el doble de lo que se había acordado antes. Las propuestas de Fiat resultaron ser mejores, por lo que volvieron a ellas. Las primeras pruebas de manejo del Fiat en la región de Krasnodar, en nuestras carreteras, demostraron su absoluta inutilidad para la producción en Rusia. Tras recorrer 10.000 kilómetros, el Fiat comenzó a desmoronarse con grietas en la carrocería y daños en la suspensión. Nuestras Volga GAZ-21 eran mucho más resistentes, capaces y mejores.
Los italianos y los ingenieros soviéticos mejoraron la calidad del Fiat. Ahora se desmoronaba después de 30.000 kilómetros. Pero lo principal fue que los italianos dieron un crédito en condiciones preferenciales para la construcción de la fábrica. Después de todo, la orden de arriba de penetrar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía que cumplirse a cualquier precio. A finales de los 60 y principios de los 70, se consolidó la alianza entre las élites soviéticas y occidentales, quienes no apoyaban el desarrollo del socialismo soviético. Comprendieron que no sería rápido y que debían planear a futuro, y triunfaron. En la Unión Soviética comenzó el rechazo al desarrollo, se cortó el financiamiento de los propios proyectos y se orientaron hacia Occidente. El eje de las relaciones entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Occidente eran los lazos entre la dirigencia del Partido Soviético y el Club de Roma. La ecología, demografía, tecnología y progreso eran medios para legalizar contactos y crear temas que permitían la comunicación y acercamiento entre las élites soviéticas y occidentales. Uno de esos temas fue la participación de los italianos y las estructuras globales que los respaldaban en la creación de una fábrica automotriz en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese mismo Pechey le confesó a su amigo, el exsecretario de Estado de Estados Unidos Alexander Haig, que se sentía como la reencarnación de Adam Weishaupt, el creador de los Illuminati bávaros, una secta masónica mística basada en el satanismo. Para ese entonces, en Occidente, ya se discutía que la economía mundial estaba dividida de forma muy improductiva. Cerca de un tercio de ella estaba fuera del mercado, en el llamado sector soviético. La existencia del bloque socialista impedía la expansión capitalista. Eso es exactamente a lo que se refería Pechey cuando decía que era necesario abrir los países del bloque socialista como una lata de conservas usando un abrelatas afilado. Pechey hizo muchos esfuerzos para involucrar a los líderes soviéticos en las relaciones de mercado, y personalmente contribuyó no solo al contrato con FIAT, sino también con PepsiCo. Eso fue bastante sencillo, ya que durante 30 años Pechey, además de otros cargos, fue director ejecutivo de FIAT Motor Company. El Club de Roma colaboró estrechamente con el Mossad, la CIA y la KGB. No es de sorprender que este club haya tenido una influencia especial en el principal chequista Andropov y en el ejército de sus discípulos. Fue precisamente el protegido de Andropov, Gvisciani, quien se convirtió en una parte activa en el cabildeo de los intereses italianos dentro de la dirección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es probable que escuchen este apellido por primera vez. En el otoño de 1972, el discreto subdirector del Comité Estatal de Ciencia y Tecnología de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Germain Gvisciani, voló a Austria para reunirse en un castillo cerca de Viena con representantes del Club de Roma y del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, en MIPSA. En ese momento, el instituto acababa de ser fundado por Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Canadá, Japón, la República Federal de Alemania, la República Democrática Alemana y otros países europeos. En privado, el MIPCA era considerado un proyecto conjunto de la KGB y la CIA, y visto como una plataforma de negociación para las élites de países capitalistas y socialistas. Gvisciani, de 43 años, era precisamente la persona encargada por la nomenclatura del Partido Soviético para tender puentes entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Occidente. Y para esa misma nomenclatura, él no era un extraño. Gvisciani era yerno del primer ministro soviético Alexei Kosygin, la segunda persona más importante del país. Kosygin era amigo del padre de Gvisciani, un teniente general del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Tenían una deuda de vida mutua. Gvisciani salvó a Kosygin durante los juicios del llamado caso de Leningrado a finales de los años 40. A su vez, Kosygin ayudó al mayor Gvisciani cuando casi lo llevan a juicio y lo fusilan, con los viceministros de la Brentilla Berillá en 1953. Así que, 1972. En Viena, Gvisciani negocia en secreto con representantes del Club de Roma. Si el tema de las negociaciones se hubiera hecho público, o al menos hubiera llegado a opositores convencidos de contactos cercanos con Occidente en el Kremlin, como Mikhail Suslov, a Gvisciani lo habrían ejecutado por traicionar a la patria, pues en las negociaciones se hablaba de la inminente disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al comienzo, dos caballeros, Pechey y Lord Zuckerman, tomaron la palabra y le leyeron a Gvisciani una especie de informe político. Conocemos a Pechey, pero ¿quién es Lord Zuckerman? Bueno, aquí hay una pequeña referencia. Fue un científico y principal asesor del gobierno del Reino Unido en ciencia. Primero se especializó en anatomía y sociología de primates, luego en los rusos. Asesoró a Churchill durante la guerra. Desarrolló el llamado Plan de Transporte, según el cual se llevaron a cabo los bombardeos de la aviación británica sobre la infraestructura italiana y alemana. Trabajó en la no proliferación de armas nucleares y en cuestiones económicas globales. Siguió siendo consultor del Ministerio de Defensa del Reino Unido, combinando ese trabajo con su actividad científica.
para él se creó un puesto especial separado, que fue eliminado tras su muerte. ¿Y qué le contaron estos dos caballeros occidentales a Zermen Gvishiani? Esto es lo que dijeron: la población de las repúblicas eslavas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no está aumentando, mientras que en Asia Central está creciendo como la espuma. Al mismo tiempo, es precisamente Rusia la que garantiza el nivel de vida mínimo de las repúblicas de Asia Central, otorgándoles enormes subsidios. En el Imperio Soviético, a diferencia de los imperios occidentales, el centro alimentaba a las periferias. Pechey se dirigió a Gvishiani con la petición de presentar al liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al primer ministro Kosygin y al jefe de la KGB Andropov, la propuesta de Occidente. En resumen, al incrementar los subsidios a las regiones periféricas, Rusia está destinada a empobrecerse. La modernización es escasa, el atraso tecnológico crece, mientras China se prepara para un gran avance tecnológico. Si Rusia, Ucrania y Bielorrusia se liberan de las periferias en forma de las repúblicas de Asia Central y logran llevar a cabo una modernización acelerada, entonces habrá un lugar para la nueva Unión en algún nicho económico entre Occidente desarrollado y China en desarrollo, en la llamada semiperiferia. De lo contrario, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inevitablemente sufrirá un colapso económico. Después de que Gvishiani terminó las negociaciones y regresó a Moscú, se reunió con Andropov. Se optó por no precipitarse y primero evaluar los riesgos y beneficios de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para algo así se necesitaba una plataforma y especialistas, economistas, politólogos, sociólogos. Al final, el MIPSA no era suficiente. Se requería un instituto de investigación científica dentro del país. Tomó 3 años y medio preparar una plataforma así. Los científicos fueron seleccionados según 2 criterios. No debían ser demasiado habladores y no debían simpatizar con el sistema económico soviético. En el mejor de los casos, debían ser anticomunistas encubiertos. No podían ser abiertamente anticomunistas, pues no habrían permanecido libres por mucho tiempo. Así, en el verano de 1976, comenzó a funcionar el Instituto de Investigación Científica de Sistemas de toda la Unión en el Instituto de Investigación Científica de Sistemas de toda la Unión, como la sucursal soviética del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados. El primer director del instituto fue nada menos que Zermen Gvishiani, y ocupó ese cargo durante 17 años. En ese tiempo, Gvishiani se volvió académico de la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, integrante del Club de Roma, doctor honorario de la Escuela Superior de Economía de Praga y de la Escuela de Economía de Helsinki, miembro de honor de la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería y de la Academia Finlandesa de Ciencias Técnicas, y miembro de la Academia Americana e Internacional de Administración. Y casi todos estos y decenas de otros títulos los obtuvo siendo ciudadano soviético, un científico discreto y poco conocido. Desarrollar en detalle la idea de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tomó varios años. Solo en diciembre de 1982, después de que Andropov se convirtió en secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y líder de facto del Estado soviético, se sistematizaron los trabajos de los subordinados de Gvishiani. Solo quedaba presentarlos al Politburó y así tomar la decisión política final. En el Politburó se creó la llamada Comisión Tikhonov-Rishkov para preparar una reforma económica a gran escala en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en realidad era política y ponía fin a la Unión Soviética tal como funcionaba en ese momento. Zermen Gvishiani dirigía científicamente esta comisión, y lo ayudaban los empleados del instituto Stanislav Shatalin, Yegor Gaidar y Piotr Rabin. El resultado del trabajo de la Comisión Tikhonov-Rishkov fue un programa de reforma económica de 120 páginas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se tomó como ejemplo a Hungría, la formación de una nueva unión, que preveía la firma de un nuevo tratado entre las repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se estipulaba en el anexo del programa. Pero no es un hecho que el tratado se hubiera firmado con todos. Además de las repúblicas eslavas, en la nueva unión solo podrían estar Azerbaiyán y los países bálticos. Y de repente muere Andropov, y su sucesor, Konstantin Chernenko, no tiene ningún deseo de reformar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En síntesis, se archivó y olvidó el documento. Lo sacaron de ahí solo en el verano de 1985, cuando Mikhail Gorbachev asumió el liderazgo del país. Considerando todo lo mencionado, retomemos el tema de Avtovaz. La fábrica, las personas que trabajan ahí, los autos que se convirtieron en el sueño de la gente común soviética y los constructores de la fábrica no tienen la culpa. Estaban convencidos de estar construyendo un futuro brillante, sin saber lo que realmente sucedía. Pero lo que está pasando ahora se puede ver a simple vista. Avtovaz ha sido entregado al consorcio franco-japonés, permitiendo a los franceses cobrarse la revancha. Los extranjeros crean los Lada en Rusia,
pero lo hacen de tal manera que bloquean de forma segura las perspectivas de liderazgo de la marca en el mundo y no permiten el desarrollo adelantado de la propia producción rusa. La secundariedad tecnológica de Rusia está firmemente conservada. Las tecnologías de ensamblaje de desarrollos ajenos y el límite de las capacidades técnicas de la Rusia actual se han convertido en motivo de orgullo para la actual élite liberal rusa. El Club de Roma no trabajó en vano. Avtovaz se convirtió en uno de los caballos de Troya con los que destruyeron la Troya soviética, en el canal de penetración en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquellos que se convirtieron en los arquitectos de la actual élite rusa. Todos le hablaban al pueblo solo de cosas buenas, del patriotismo, del valor del trabajo por la patria, de la soberanía y del orgullo por el país. Les creímos entonces, y muchos aún les creemos. Miren a esta simpática pensionada, es la reina Isabel. Pronto cumplirá 95 años. ¿Por qué en los últimos 20 o 30 años su apariencia prácticamente no ha cambiado? En internet hay muchas fotos y memes graciosos sobre este tema, pero en realidad no tienen nada de gracioso. En el centro de Londres existe un monumento en honor a los soldados y oficiales fallecidos en la Guerra de Crimea, especialmente a los hijos de lores y nobles que dieron sus jóvenes vidas en el lejano año de 1854. Durante el heroico e inútil ataque de la caballería ligera contra los reductos ocupados por los rusos cerca de Balaclava, ¿por qué los nobles jóvenes ingleses vinieron hasta las murallas de Sebastopol? Ese tema es para otro episodio. Ahora importa el hecho en sí. Si la clase gobernante enviaba a los soldados de su país a luchar en tierras extranjeras y lejanas, en las primeras filas de los ataques más peligrosos iban los propios hijos de la élite. A eso se le llamaba aristocracia. Una de las cualidades de las personas de esa clase era que siempre había algo más importante para ellos que el miedo a la muerte. En el siglo XIX, una persona no podía considerarse barón, conde, duque o lord si le temía a la muerte, si no buscaba la muerte en combate. No corría hacia ella como hacia una bella novia. Y ahora volvamos a nuestros días. No hace mucho, la reina de Inglaterra otorgó el título de barón al hijo de un banquero ruso, barón de Siberia. Ese título fue otorgado por la reina del Reino Unido al hijo del ex banquero ruso Lebedev, Evgeny. Se convirtió en par vitalicio con derecho a sentarse en la Cámara de los Lores del Parlamento británico. Interesante. ¿Y enviaría el papá banquero a su hijo a algún análogo moderno de la Guerra de Crimea? ¿Por quién pelearía? ¿Por los rusos o los ingleses? En realidad, no es tan importante por quién, pero sabemos con certeza que no piensa ponerse en la línea de fuego. Esta imagen es completamente irreal, porque ahora las élites son totalmente diferentes. Inglaterra se transformó en los estados norteamericanos. Y ellos no mandan a la muerte a los herederos de grandes fortunas, ni a los continuadores de las dinastías de gobernadores y presidentes. Ni siquiera la clase media quiere que Estados Unidos continúe en constante guerra con alguien en algún lugar. Sin embargo, casi todos los puestos en el ejército están ocupados por personas de barrios pobres, mientras que los ricos simplemente viven y viven, sospechosamente, mucho tiempo. ¿Recuerdan al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter? Parece que él es contemporáneo de los faraones egipcios de otra época. Él sigue vivo y pronto cumplirá 100 años, aunque por ahora tiene más de 90. Y muchos otros expresidentes, senadores y ricos siguen vivos. ¿Cuál es el secreto de estos longevos? ¿Qué los hace especiales? Vamos por partes, para que los hechos impactantes del final del video no parezcan teorías conspirativas, sino que tengan pruebas sólidas. Primero, comparemos al barón Sibirsky con otra persona. Recientemente, en Suiza falleció el joven barón Rothschild, así lo dicen joven. Tenía solo 57 años. Inaudito. La causa oficial de la muerte fue un ataque al corazón. Nadie lo cree. Un plebeyo puede morir de un ataque al corazón a los 57, pero los Rothschild no mueren de un ataque al corazón a los 57. Recuerdan que el barón tenía conflictos en los negocios. John Rockefeller murió a los 97 años y David Rockefeller a los 102. Ataque al corazón. Ni siquiera es gracioso. Mueren nuestros amigos, familiares, conocidos, mueren escritores, artistas, mueren actores y presentadores de televisión. Todos mueren. En 2020, la muerte tuvo una cosecha particularmente abundante. Según las leyes de la estadística, también deberían morir los presidentes de América, los oligarcas, los banqueros y otros dueños del planeta. Principalmente porque muchos de ellos son ancianos y muy ancianos. ¿Cuántos fallecieron? La pandemia de COVID-19 lleva 2 años arrasando y a muchos les ha traído la muerte. Se han ido personas conocidas, personas influyentes y personas ricas,
pero no los más influyentes ni los más ricos. Da la impresión de que hay una línea gruesa que separa a las personas, incluso a las exitosas, de los que no lo son, y esa línea está de alguna manera relacionada con la longevidad. Actualmente, en el cuerpo humano se puede reemplazar casi todo, excepto el cerebro, que se deteriora alrededor de los 95 años. Trasplantarse el cerebro de otra persona no tiene sentido, porque entonces ya no serías tú. Parece que una de las soluciones se ha encontrado en la digitalización. Detrás de las charlas para los pobres sobre conectar a Internet escuelas, clínicas y agencias gubernamentales importantes socialmente. Actualmente, se están invirtiendo miles de millones en el desarrollo de una interfaz neurocomputacional para un sistema que une el cerebro y la computadora. En Rusia, este proyecto se llama Neuronet y está supervisado por la Iniciativa Tecnológica Nacional, en cuya hoja de ruta se indican abiertamente tareas como la prolongación de la vida y la medicina personalizada. Quizás este sea el primer paso hacia cerebros digitales eternos para aquellos elegidos que han merecido la inmortalidad gracias a su riqueza por derecho de nacimiento. Una ilustración muy clara de ese extraño futuro es la serie Carbono Alterado, en la que los mafiosos son prácticamente seres celestiales. Pueden comprarse cualquier cuerpo, clonar el suyo propio, pueden crear decenas de sus propios clones o incluso copiar su conciencia adicionalmente en una pila de respaldo. Es un mundo en el que apareció la posibilidad de descargar la conciencia y la personalidad humana usando una pila de un cuerpo o envoltura a otro. Y aunque por ahora esto es ciencia ficción, incluso hoy en día ya estamos hablando de un nivel de medicina tan diferente en calidad, en el que la muerte repentina accidental prácticamente se elimina. Pero ese nivel de medicina está disponible para muy pocos. Y no solo por lo costoso, sino también porque ciertos métodos se aplican intencionalmente en un círculo muy reducido. Por supuesto, algunas de las tecnologías para la élite logran abrirse paso hacia el ámbito público. Aquí tienes, por ejemplo, una startup médica que planea combatir el envejecimiento mediante la transfusión de plasma sanguíneo de personas jóvenes a pacientes mayores. La base son experimentos de parabiosis, es decir, la unión de dos ratones y la transfusión de sangre de ejemplares jóvenes a roedores más viejos. En ambos casos, los ratones viejos empezaban a sentirse mejor. Ya se han realizado experimentos en humanos, aunque esto parece más una broma fallida al estilo del conde Drácula. Cosas así se remontan profundamente en la historia. En los años 30, apareció en Suiza un médico llamado Paul Nihans. Compró una mansión en los Alpes suizos y la llamó Roca Soleada. Y al poco tiempo, ya menciona entre sus pacientes a las personas más ricas y poderosas del mundo, entre las que destacan los nombres del Papa Pío, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Somerset Maugham y Bernard Baruch. Sin embargo, Paul Nihans no era un médico titulado. Sus orígenes no están claros. Él mismo aseguraba que su madre era hija ilegítima del rey prusiano Federico. ¿En qué consistía entonces su método de tratamiento, que hacía que los ancianos rejuvenecieran tanto por fuera como por dentro? Y no se trata tanto de la cantidad de años, porque Churchill vivió hasta los 96, Thomas Mann hasta los 80, el Papa Pío hasta los 82, Somerset Maugham hasta los 91 y Bernard Baruch hasta los 95. El mismo Nihans murió en 1971 a la edad de 89 años. Nadie superó los 100 años, pero aquí lo importante es otra cosa. Todas estas personas llevaron una vida intelectual y física activa hasta su muerte y no conocieron las debilidades de la vejez, como por ejemplo, la impotencia sexual. La metodología consistía en extraer órganos vitales de embriones de ovejas o vacas e introducirlos en el cuerpo del paciente como medicamentos. Nihans cobraba $1,500 por cada inyección rejuvenecedora y al final de su vida se volvió increíblemente rico. Sin embargo, el tratamiento de ancianos millonarios con embriones de vaca y oveja resultó ser solo una introducción. Pronto los médicos dominaron un medicamento incomparablemente más efectivo, que hacían a partir de embriones, digamos, no animales, y este es un medicamento muy caro. Una 5/1000 parte de gramo cuesta alrededor de $2 millones estadounidenses. El tema de este medicamento es muy complicado, y se podría hablar de él en un episodio aparte, pero no en YouTube, sino en Telegram. Avísenme en Telegram si vale la pena preparar material sobre esto. Su reacción será decisiva. Mientras tanto, veamos cómo se le da una base científica a la diferencia obvia en la longevidad. ¿Cómo podría faltar? Los científicos publican investigaciones en las que los inteligentes y ricos viven más que los pobres y tontos. La inteligencia y el trabajo interesante y bien remunerado ayudan a llevar un estilo de vida saludable, pero esto aplica para cualquier persona normal.
Es obvio que aquí los científicos claramente confundieron la causa con el efecto, como lo hicieron, por ejemplo, la socióloga Linda Gottfredson de la Universidad Estatal de Delaware y el psicólogo Ian Deary de la Universidad de Edimburgo. Sí, publicamos trabajos que demuestran que los ricos viven más porque originalmente son más inteligentes. Justificaban conscientemente la desigualdad social por la presunta superioridad genética de la clase dominante. Cada quien debe saber cuál es su lugar. Pero los pobres no estudian en una universidad prestigiosa, no por su supuesta estupidez natural, sino porque no tienen dinero para pagar sus estudios. Eso es todo. Basta recordar cómo los hijos de obreros y campesinos, al recibir una educación digna y convertirse en especialistas adultos, impulsaron de manera fenomenal la ciencia en la Unión Soviética. O eso solo pasa aquí, ¿verdad? Korolev, hijo de maestros, fue el autor de los programas espaciales soviético y estadounidense. Werner von Braun, ingeniero del Tercer Reich, sangre real por varias generaciones, varón. Su padre fue ministro, presidente del Reichsbank y vicecanciller del Reich. En este episodio hablamos sobre si los ricos viven más debido a su inteligencia. ¿Ustedes qué opinan al respecto? La ciudad fantasma de Ludlow, abandonada hace mucho tiempo en el sur del estado de Colorado, fue escenario de sangrientos acontecimientos hace más de 100 años, y es muy instructivo analizar esta historia con más detalle. A principios del siglo XX, toda la ciudad de Ludlow pertenecía a Juan Rockefeller, hijo, y a su empresa Colorado Fuel and Iron Company, es decir, la compañía de combustible y hierro de Colorado de Rockefeller. El hijo recibió la empresa de su padre como regalo de cumpleaños. Miles de mineros del carbón, incluyendo niños, trabajaban por centavos que en su mayoría regresaban a las arcas de los Rockefeller. Sus familias vivían hacinadas en barracas construidas por la compañía y compraban productos en sus tiendas. Muchos de ellos eran inmigrantes recientes, en su mayoría griegos e italianos. El trabajo en las minas era infernal y la tasa de mortalidad de los mineros era muy alta. En los alrededores de Ludlow, a menudo ocurrían accidentes con muchas víctimas humanas. Por ejemplo, una explosión en la mina. Primero en enero de 1910 cobró la vida de 75 mineros. Y en octubre de ese mismo año, en la mina Starkville, murieron 56 personas. No había seguridad laboral en las minas de los Rockefeller, quienes tenían un control casi total del poder en el estado. Todos los trabajadores, incluidos los migrantes y hasta los burros de la compañía, estaban registrados como votantes. Aunque, claro, eso no es verdad. No había burros votantes, había mulas votantes, es decir, híbridos de burro y yegua más resistentes y menos exigentes para el duro trabajo minero. Tanto personas como animales votaban según les indicaban sus dueños. Sus votos se registraban por ellos en la casilla correspondiente. Los Rockefeller eran partidarios del capitalismo gerencial, es decir, dejaban todas las decisiones en manos de los gerentes, a quienes se les exigía la máxima ganancia a cualquier precio. Esto generaba abusos. Los mineros y sus familias eran mantenidos prácticamente como esclavos. En septiembre de 1913, alrededor de 10.000 mineros iniciaron una huelga exigiendo seguridad laboral y un aumento salarial. La protesta fue encabezada por representantes del sindicato de mineros, por el que hacía campaña la famosa activista Maria Jones, apodada Mama Jones. La familia de Maria Jones llegó a los Estados Unidos desde Irlanda, huyendo del hambre. Durante una epidemia en Estados Unidos, perdió a su esposo minero y 3 hijos. Cuando ya tenía más de 70 años, organizó una marcha de los hijos de los trabajadores desde Pensilvania hasta Nueva York y los llevó directamente a la casa natal del entonces presidente Theodore Roosevelt. Los lemas eran: "Queremos ir a la escuela, no a la mina". Para cuando ocurrió la huelga en Ludlow, Mama Jones ya tenía 83 años, pero no había perdido su entusiasmo. Fue a ver a los mineros y los inspiró a manifestarse, por lo que una vez más terminó en la cárcel. Hasta hoy, se publica en Estados Unidos una popular revista de izquierda que lleva su nombre. Al comenzar la huelga, los gerentes de la compañía echaron a las familias de los trabajadores a la calle durante una lluvia torrencial. El sindicato proporcionó tiendas de campaña, formando ciudades de tiendas alrededor de Ludlow y los pueblos mineros cercanos. En la más grande, vivían cerca de 1.200 trabajadores. La compañía tenía un ejército privado armado, al que se agregaron más combatientes. Los Rockefeller consideraban con razón que las autoridades estatales estaban a su servicio y pidieron que enviaran a la Guardia Nacional, que también se puso del lado de los dueños. Los guardias de seguridad aterrorizaban a la población, pero la Guardia Nacional lo ignoraba.
aunque no permitía que los huelguistas detuvieran a los rompehuelgas contratados por la compañía. La huelga se prolongó durante muchos meses, pero el 19 de abril de 1914 llegó el desenlace. La Guardia Nacional rodeó el campamento de tiendas de los huelguistas y colocó una ametralladora en el acantilado más cercano. Las autoridades exigieron que los mineros entregaran a un cabecilla, pero se negaron y la Guardia Nacional disparó contra el campamento. Varios líderes mineros fueron asesinados. Muchos huelguistas huyeron y se escondieron en los alrededores, y sus familias se refugiaron en los sótanos que habían cavado bajo las carpas desde el otoño. Por la noche, los guardias nacionales quemaron las carpas vacías con queroseno. Como resultado, muchos niños y mujeres murieron quemados vivos o asfixiados por el humo. Al conocer lo ocurrido, los mineros atacaron la ciudad, agredieron a funcionarios, rompehuelgas y gerentes de la compañía, y tomaron el control de las minas y una zona de 250 millas cuadradas. La información sobre el motín llegó a los periódicos gracias a Mama Jones y otros sindicalistas, y el presidente Woodrow Wilson envió al ejército a Ludlow. Las tropas separaron a los rompehuelgas de los huelguistas, pero la huelga continuó casi hasta el final. En 1914, los trabajadores lograron casi nada, pero varios miles de nuevos miembros se unieron al sindicato. Comenzó la Primera Guerra Mundial, y junto con ella el crecimiento de la industria estadounidense, que necesitaba carbón. En 1915, John Rockefeller se reunió con Mama Jones y las condiciones laborales en las minas empezaron a mejorar. Pero después de que toda la nación hablara sobre la masacre de Ludlow, la familia Rockefeller hizo algo más. Contrataron a 2 expertos en relaciones públicas, Ivy Lee y Mackenzie King, para fortalecer su deteriorada imagen. Ivy Lee fundó las relaciones públicas modernas y Mackenzie King luego fue primer ministro de Canadá. Lee convenció a John Rockefeller Jr. de ir a Colorado, reunirse allí con los mineros, sus esposas e hijos, inspeccionar las condiciones de trabajo y de vida, convivir con la gente común y escuchar todas sus quejas. Durante ese periodo, un fotógrafo seguía a Rockefeller. Los comunicados de prensa sobre su interacción con la gente comenzaron a aparecer en los periódicos, mostrando al multimillonario bajo una luz más humana. Desde entonces, los Rockefeller comprendieron la importancia de, si no ser, al menos aparentar. Una buena publicidad es tan crucial para dirigir un gran negocio como la capacidad de explotar al máximo a los empleados, eliminar a la competencia o resolver asuntos con los políticos. El ejército de un estado burgués puede salvarte brevemente, pero no puedes mantenerte en el poder por mucho tiempo solo con bayonetas. La masacre de Ludlow provocó un repentino interés de los Rockefeller y otras familias multimillonarias estadounidenses, por todo aquello que pueda asegurar titulares positivos en los periódicos. El apoyo a las artes y la educación, sin lugar a dudas, daba una excelente publicidad, porque ¿qué puede ser mejor que los capitanes de la industria preocupándose por el futuro de sus hijos y por los altos principios morales? Hoy en día, este enfoque ya se puede considerar de la vieja escuela, porque el mundo ha cambiado y los empresarios tecnológicos cada vez buscan menos parecer amables. Si les interesa una buena imagen pública, es solo en los países donde acumulan ganancias y pagan impuestos, y al resto del mundo que se lo lleve el diablo. Se puede, como Bill Gates, dedicarse a la caridad en el tercer mundo, pero solo si genera buenos titulares en el New York Times. Y en cualquier caso, hay que saber exactamente qué beneficio específico traerá su inversión en caridad. Porque cada dólar gastado en los niños pobres de Zimbabue debe trabajar y traer 1,000 de regreso. Las inversiones en la Organización Mundial de la Salud deben convertirse en un mercado de vacunación de $1 billón. La historia de la masacre de Ludlow perdura hasta la actualidad. A Jeff Bezos, al igual que a Rockefeller hace 100 años, se le ocurrió un esquema aún más astuto. Amazon practica un sistema de explotación en sus almacenes, donde los trabajadores reciben el salario mínimo. Están bajo una vigilancia total y son multados sin piedad por cualquier falta, por ejemplo, por ir al baño fuera de lo programado. Muchos médicos usan pañales mientras trabajan durante la pandemia de COVID. La robotización de la logística ha reemplazado a las personas por máquinas cuando es posible, y a quienes no, los han convertido en autómatas. El trabajo que realizan los empleados de Amazon es monótono y completamente sin perspectivas desde el punto de vista de su desarrollo humano. Los robots aún no pueden colocar objetos con tanta precisión y son más costosos de mantener que los humanos. Pero en cuanto eso cambie, la máquina reemplazará al humano de inmediato. En 2020, el aumento de las ganancias de Amazon, en medio de la quiebra de miles de pequeños negocios y la fuerte caída de la economía de Estados Unidos, empezó a percibirse como un banquete en tiempos de peste. Todo esto requería una jugada poco convencional,
y los publicistas idearon para Amazon algo que hasta Rockefeller podría envidiar. Propusieron a Bezos utilizar a los propios empleados de la empresa para crear una imagen positiva de la compañía. Ellos debían usar Twitter y otras redes sociales para esto, pero ante todo, Twitter. Cuanto más corto, mejor. Los mensajes cortos se recuerdan mejor. Los empleados debían escribir algo parecido a cartas de trabajadores sobre lo bien que trabajan en el almacén, lo maravillosos que son sus compañeros y lo buena que es la vida en general y lo bien que se vive. En primer lugar, la gente creerá más en estos relatos que en las publicaciones de blogueros e influencers bien pagados, cuya tarea es promocionar nuevos productos. En segundo lugar, estas publicaciones llegarán precisamente a quienes están dirigidas, a la gente común, entre la cual hay muchos futuros empleados de Amazon. Porque si las tendencias actuales continúan y los pequeños y medianos negocios finalmente desaparecen, todos terminarán trabajando algún día en los almacenes de Amazon. Y, por último, esto es mucho más barato. Es más económico que otorgar becas a estudiantes, subvenciones a científicos o incluso mantener un equipo de blogueros, porque simplemente se puede organizar un concurso entre los empleados de Amazon para el mejor tweet sobre su vida mágica y enviar al ganador de vacaciones una semana al Caribe o a Disneylandia. A los otros participantes se les puede ofrecer bonos laborales, un lugar en el almacén más cerca de su casa, un permiso extra para ir al baño, permiso para hablar en el lugar de trabajo. Miles de empleados se unen al proyecto y se convierten en embajadores del centro de autorrealización. Se les da gratis un soft sprinkler para media profesionales, con el cual los almacenistas comunes pueden manejar fácilmente sus publicaciones y ver los resultados. Los cálculos de los relacionistas públicos resultaron brillantes. Los equipos de embajadores empezaron a escribir activamente en Twitter sobre lo bien que va el trabajo. Sprinkler les informaba cuando alguien discutía las extenuantes condiciones laborales en los almacenes de la empresa, mencionando la persecución de sindicalistas y el despido de activistas. Cuando alguien criticaba a Amazon, un embajador de la empresa intervenía de inmediato en el chat. Escuché que están hablando mal de trabajar en Amazon. Yo trabajo aquí, permítanme contarles mi experiencia de primera mano, e incluso les envió fotos. Hannah, una embajadora, escribió una publicación en el hilo donde se discutía un artículo negativo sobre la empresa. La publicación se volvió viral rápidamente. Comenzaba así: yo también sufro de depresión, y hubo un momento en que quise renunciar a Amazon, pero luego entendí que no se trataba de Amazon, sino de mí. Me permiten hablar con la gente, pero a veces ni siquiera yo quiero hacerlo. Ahora tengo excelentes compañeros de trabajo, con quienes disfruto pasar los turnos nocturnos. Como resultado de la campaña en Twitter, según las encuestas, el nivel de confianza en la campaña aumentó tanto que superó la confianza en la policía local, en los órganos electos e incluso en la iglesia. Otras empresas adoptaron de inmediato esta experiencia y comenzaron a enseñar a sus empleados cómo escribir publicaciones adecuadas sobre su excelente lugar de trabajo. Incluso surgió un término para quienes participan en esta actividad: empleados defensores. Los expertos en relaciones públicas ven esta actividad como la mejor alternativa a los blogueros e influencers de alto costo. ¿Tienen los empleados de Amazon alguna opinión sobre este tema? La opinión de los empleados le interesa a la dirección de la empresa, tanto como la opinión de las mulas en Colorado, a las que los Rockefeller registraban para las elecciones locales. En un futuro cercano, proyectar una imagen positiva de la empresa a través de redes sociales será parte de las responsabilidades laborales de los empleados, quienes ahora deben dar su consentimiento y en algunos casos recibir una compensación por estas actividades. Si hace 100 años, después de que un minero terminaba su turno en la mina, la vida del trabajador ya no le interesaba al empleador, salvo para sacar un ingreso extra vendiéndole jabón o cuerda en la tienda de la empresa, ahora el trabajador le pertenece al patrón. 24 horas al día, 7 días a la semana. No solo se explota el cuerpo, sino también el alma, o mejor dicho, la parte cognitiva de la persona, ya que sus patrones no creen en ningún alma. Resulta que la masacre de Ludlow no solo es un ejemplo de cómo se comportaban los patrones cuando no consideraban a los trabajadores como personas. Esto también es una predicción para el futuro, un ejemplo de cómo seguramente volverán a comportarse cuando una vez más consideren a las personas como animales. Cuando no solo filósofos o científicos, sino también la gente común rechace los conceptos de libre albedrío, conciencia e incluso la propia humanidad. Pero el resultado de esta batalla, por extraño que parezca, depende también de cada uno de nosotros. Para empezar, al menos deberíamos reflexionar sobre estas preguntas, eso ya es bastante. Imaginen un planeta en el que un puñado de superricos se ha adueñado de la mayor parte de la infraestructura económica y social, a escala mundial. Se ha apropiado de la propiedad intelectual y ha tomado control de la mayoría de los recursos naturales de la Tierra.
No le molestaría privatizar todo el universo, pero para su desgracia, no tenía las tecnologías para la exploración espacial. Uno de los oficiales intelectuales que sirven a este grupo, Klaus Schwab, en su libro El Gran Reinicio, describió de la manera más suave posible los acontecimientos que se avecinan en este planeta. Y una de las etapas en todo esto fue la privatización de la naturaleza. Veamos cómo sucedió esto. En una publicación a finales de 2021, apareció un artículo como este. Las megacorporaciones globales comienzan a apoderarse de tierras agrícolas en América para detener la producción de alimentos bajo el pretexto de combatir el cambio climático. Se trata de empresas que empezarán a ofrecer servicios ecosistémicos. Los ecosistemas son fábricas naturales que absorben dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, procesan aguas residuales sucias y, como resultado, producen oxígeno y agua potable limpia. Además, preservan la biodiversidad y el código genético de millones de especies animales y vegetales. Estos códigos genéticos serán muy necesarios en un futuro cercano para los superricos, para resolver sus tareas en el ámbito de la biotecnología y la ingeniería genética, bajo dulces conversaciones sobre que la propiedad de nadie o la propiedad en manos de sujetos irresponsables crea riesgos de destrucción de los ecosistemas. Se crean sujetos económicos de un nuevo tipo, que deben ser confirmados por nada más que la bolsa de valores. Estos sujetos recibieron el nombre de Compañías de Activos Naturales, Compañía de Activos Naturales, NIC. Deben convertirse en estructuras comerciales y obtener ganancias a través de la venta de bienes y servicios ecosistémicos, como la absorción de gases de efecto invernadero, oxígeno y agua limpia. En cuanto al acervo genético que se encuentra en el ecosistema privatizado, las empresas biotecnológicas y otras pueden utilizarlo adquiriendo una licencia para la propiedad intelectual correspondiente. Pero solo ellos mismos pueden ser propietarios de la información genética y de otro tipo relacionada con la flora y fauna silvestres. Todos los demás son simplemente usuarios y además pagando por ello. Imagina un mundo donde escuchar el canto de un pájaro en el bosque requiera suscribirte a un servicio como Amazon Nature. En el sitio web de la Bolsa de Valores de Nueva York, ya existe una página dedicada a las empresas de activos naturales. Leamos. NIC reflejarán el valor interno y productivo de la naturaleza y proporcionarán medios de ahorro basados en la vida en activos importantes que son la base de toda nuestra economía y hacen posible la vida en la Tierra. Ejemplos de activos naturales que pueden beneficiarse de la estructura incluyen paisajes naturales como bosques, humedales y arrecifes de coral, así como tierras productivas como granjas. En ese mismo sitio, ya calcularon que el potencial comercial de los activos naturales es de $125 billones al año, en forma de bienes y servicios ecosistémicos globales, como la captura de carbono, la biodiversidad y el agua limpia. Comparen esa cifra con el hecho de que todo el petróleo y gas del mundo, al final del año 2020, se vendió solo por $4.6 billones. Ya se han desarrollado metodologías para medir los indicadores ecológicos y convertirlos en valores monetarios. Entre ellas están cosas como la venta de servicios ecosistémicos y el capital natural. Estos indicadores complementarán los indicadores tradicionales del rendimiento empresarial. La Bolsa de Nueva York en el cuarto trimestre de 2021 preparó estándares de listado e información contable y los entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Se espera que a principios de 2022 apruebe los documentos presentados y en 2022 se lanzarán los primeros en la bolsa. Todo comienza con la adquisición de tierras que tienen el potencial de generar servicios ecosistémicos. Una empresa sostenible que posee los derechos sobre los servicios ecosistémicos producidos por tierras naturales de trabajo o híbridas. Por tierras naturales se entienden aquellas que no han sido alteradas por actividades humanas o de otro tipo. Las tierras de trabajo son aquellas que actualmente se utilizan de manera activa. Principalmente, se trata de tierras agrícolas. Estas pueden ser reconvertidas de la producción agrícola a la prestación de servicios ecosistémicos. Tierras híbridas en las que hay áreas tanto del primer como del segundo tipo. Varios multimillonarios ya han comenzado a comprar tierras, empezando a acumular capital natural y a convertir sus activos financieros virtuales en activos físicos, es decir, en tierra. En Estados Unidos, el principal comprador de tierras suele ser mencionado como Bill Gates, el mayor propietario de tierras agrícolas en América. En total, Gates posee alrededor de 242,000 acres, 100,000 hectáreas, en todo Estados Unidos. Sin embargo, no es el mayor terrateniente del país.
El primer lugar entre los multimillonarios que se especializan en la compra de tierras naturales pertenece al magnate de los medios John Camelon. 2.200.000 acres de ranchos y bosques. En segundo lugar está el fundador, Ted Turner, 2 millones de acres, principalmente de naturaleza salvaje. El fundador Jeff Bezos está aumentando rápidamente sus inversiones en tierras. Estos ricachones con apellidos famosos están a la vista, pero lo principal se hace de manera bastante encubierta. Porque uno de los iniciadores de toda esta idea de vender la naturaleza en la bolsa de valores no es otro que el fondo Rockefeller. Entre otros inversionistas que buscan convertir la naturaleza en un activo bursátil, también está el Banco Interamericano de Desarrollo, con el que el fondo Rockefeller trabaja en la creación de monedas digitales, bancos centrales e identificadores digitales biométricos. Por supuesto, el fondo Rockefeller no hace pública de manera ruidosa su interés en este proceso. La conversión de la naturaleza en mercancía se disfraza con palabras como desarrollo sostenible, protección de la naturaleza y bienestar ecológico. Todas estas operaciones específicas, el clan Rockefeller lleva practicándolas desde hace bastante tiempo. Desde los tiempos de Standard Oil, aprendieron a planear y ejecutar sus planes de manera cuidadosa pero efectiva. Hace más de un siglo, en 1911, el tribunal reconoció a Standard Oil de John Rockefeller como un monopolio, y la compañía tuvo que dividirse. A pesar de eso, siguió controlando los precios y las filiales de la compañía aún lideran el mercado petrolero. Después de la división, el gobierno permitió a los accionistas de Standard Oil recibir una parte de acciones en cada una de las 34 empresas. Esto significaba que cada una de las empresas tenía accionistas propietarios que debían competir entre sí. Pero en realidad había pocos incentivos para ello, y los accionistas seguían influyendo en conjunto en la fijación de precios del petróleo. Sus actividades después de la división casi no eran supervisadas. A esto contribuyó la influencia de Rockefeller sobre los presidentes de Estados Unidos William Taft y Thomas Wilson. La fortuna de Rockefeller, propietario de un cuarto de cada una de las 34 nuevas empresas, en 1913 se calculaba en $900 millones. Él era el hombre más rico del mundo. Retrocedamos un siglo y citemos estas elocuentes líneas del informe de la Fundación Rockefeller. Durante la pandemia, líderes nacionales de todo el mundo reforzaron su autoridad e impusieron reglas y restricciones estrictas. Desde el uso obligatorio de cubrebocas hasta la revisión de la temperatura corporal en las entradas de lugares públicos como estaciones y supermercados. Incluso después de que la pandemia terminó, este control y supervisión más autoritarios sobre los ciudadanos y sus actividades permanecieron e incluso se intensificaron. Para protegerse de la propagación de problemas cada vez más globales, desde pandemias y terrorismo transnacional hasta crisis ecológicas y el aumento de la pobreza, los líderes de todo el mundo empezaron a gobernar de manera más estricta. Estas son palabras de un informe del año 2010, que se llamaba Escenario para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional y fue preparado por la Fundación Rockefeller. Algunos, no sin razón, consideran que esto no es solo una predicción acertada sobre el futuro, sino precisamente un proyecto cuya preparación tomó toda una década. Y en el año 2020, finalmente fue puesto en marcha. ¿Qué informes publica actualmente la Fundación Rockefeller? A finales de abril y principios de mayo salió un informe de la Fundación Rockefeller. Uno de ellos es un plan de acción para financiar la vacunación y el crecimiento sostenible. En junio siguió otro informe, un plan de acción actualizado para la vacunación global. Todos estos informes generan pánico, afirmando que para salvar a la humanidad es necesaria una vacunación universal que cubra al menos al 80% de la población del planeta. Se constata que la mayor parte de la humanidad vive en países con niveles de bienestar tan bajos que las personas no tienen la posibilidad de vacunarse. No hay recursos. Se insta a los líderes de países occidentales ricos y organizaciones financieras internacionales a recaudar fondos y ayudar a miles de millones de desfavorecidos para que puedan vacunarse. Pero ¿a qué se debe el interés de la Fundación Rockefeller en la vacunación universal? Hay dos razones principales. La primera es el dinero. Roberto Kennedy, sobrino del presidente estadounidense John Kennedy, fue asesinado en 1963. En su artículo, escribe que las principales estructuras que pueden considerarse como iniciadoras y organizadoras de la gran reinicialización que ha comenzado son precisamente las de Rockefeller y Jorge Soros. Roberto Kennedy escribe sobre un cártel que ha abarcado toda América: Big Well, King Coal y Big Pharma. Titanes, el cártel del engaño y el control autoritario del Estado profundo.
En su traición más audaz y despiadada, este cártel ha provocado un suicidio para la humanidad y nuestro planeta. Su plan de negocios representa una amenaza real para la humanidad, escribe Roberto Kennedy. Los Rockefeller están involucrados en los 3 componentes del cártel. Juan Rockefeller Jr. logró destruir la farmacéutica tradicional, que se basaba en productos naturales, reemplazándolos por productos de la petroquímica. Esta revolución farmacéutica fue posible gracias a la colaboración con el Tercer Reich, en particular con la corporación. Al final, Rockefeller obtuvo el paquete accionario de control, que luego se convirtió en un conglomerado químico farmacéutico alemán. Concluye Robert Kennedy. Así, hoy en día, el imperio de los Rockefeller, en tándem con John Pierpont Morgan Chase, sigue poseyendo la mitad de la industria farmacéutica en Estados Unidos. La segunda razón es el control. El clan Rockefeller lleva casi 100 años comprometido con las ideas de control de los procesos demográficos. David Rockefeller padre se convirtió a finales de los años 60 en el creador del Club de Roma, que tenía como objetivo fundamentar científicamente la necesidad de frenar el crecimiento y luego reducir gradualmente la población. En los informes del Club de Roma se determinó que la cantidad óptima de población del planeta era de 1.000 millones. Todos los demás son considerados sobrantes. Y aún antes del Club de Roma, a partir de Akhmatov en 1933, la fundación brindó apoyo financiero al Instituto Kaiser Wilhelm en sus investigaciones sobre antropología de la herencia humana y eugenesia. En el Tercer Reich, pasaron de la investigación académica sobre la eugenesia a experimentos prácticos en seres humanos. La Fundación Rockefeller financió investigaciones raciales, incluso después de que quedó claro que se utilizaban para preparar el exterminio de judíos, gitanos, eslavos y otros seres humanos considerados inferiores. El apoyo de los Rockefeller a las investigaciones eugenésicas continuó incluso después de que el Tercer Reich adoptara las leyes raciales de Nuremberg, de 1935 condenadas por la Liga de las Naciones. Pero tal vez todo esto no tiene que ver con la Fundación Rockefeller. Es solo una organización benéfica que hace el bien. Se preocupa por la salud de cada habitante de la Tierra, y cuanto más pobre es, más se preocupa por él. Y todo lo que acaban de ver ni siquiera es sobre nuestro planeta, sino sobre algún otro. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto, y nos vemos en los próximos episodios en el canal Cramola.